enseñanza que creo que viene de parte del Señor para nosotros en este tiempo y aún en este iniciar de año. El tema el título más bien, que le hemos puesto a este mensaje es: ¿qué tipo de árbol queremos ser? Bueno, como dice ahí, me presento, para los que no me conocen, no se acuerdan, mi nombre es Juan Camilo Esguerra, soy esposo de esta hermosa mujer, Doménica Araque, y estamos ahí coordinando, haciendo proyectos también para los jóvenes de nuestra congregación. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tipo de árbol queremos ser? Vamos a ver si nos funciona el invento que me traje hoy. A ver si sirve. Listo. Entonces, vamos a ir a Marcos 11, versículos 12 al 14. Voy a leerlo y voy a estar desarrollando como tal el mensaje desde la Nueva Traducción Viviente, desde la versión de Nueva Traducción Viviente. Allí la palabra del Señor nos dice: a la mañana siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si se encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Aquí en otras versiones habla de que Jesús maldice prácticamente la higuera por no dar frutos. Y bueno, como ilustración, nosotros con mi esposa vivimos en el seminario bautista. Para los que no conocen, ahí traté de poner esa imagen donde está la flechita. Hacia atrás de esos edificios hay unos árboles inmensos llenos de frutos, de diferentes frutos. Hay naranjas, mandarinas, mangos, papayas, aguacates a veces. Pero en una oportunidad mi esposa vi que le encantaba mucho ir a ver qué frutos había de pronto ahí para tomar. Se encontró de que un árbol grande, que no habíamos nunca cogido de ese árbol mangos como tal, daba mangos grandes. Los mangos que siempre veíamos eran pequeños, pero este era grande, reluciente. Nosotros estábamos pendientes y Dom estaba pendiente a ver en qué momento bajaba uno para poderlo llevar. Uno de esos recorridos que hacíamos en esa zona, resultó que ella vio un mango súper bonito por todo lado. Uy, este aguanta para llevarlo al desayuno. Lo llevó al desayuno a la casa, pues, y al otro día, cuando ya no le íbamos a comer, lo lavó, y cuando lo íbamos a abrir, así se veía más o menos, pero cuando lo abrimos aparecía así. Para nosotros fue como una decepción esa parte, como cómo es posible ver ese mango tan delicioso, tan rico, que se veía ahí grande, rojito, amarillo, por unos lados también verde, pero cuando lo abrimos nos aparece en esta forma. Quisimos intentar otras veces con otros mangos que también se veían espectaculares, pero su contenido lamentablemente, y la mayoría, era el mismo. De un mango así de grande, a veces solo servía para el desayuno esto, como que probemos el sabor del mango, porque el resto estaba así dañado. Y hasta hoy ya como que dijimos, como que para qué buscamos de ese árbol, porque siempre ya todos los mangos que hemos cogido a la final van a salir así y no hay uno bueno. Prácticamente esto es lo que le pasa de cierta manera a Jesús. En la imagen de su derecha, donde está el frondoso, es prácticamente como la higuera se veía. O sea, un árbol así súper lindo, grande, con hojas, pero no tenía higos. Es que esencialmente y originalmente este árbol como tal, específicamente este árbol, cuando tenía hojas, quería decirle a todo el mundo que lo veía: si yo tengo hojas es porque también tengo frutos, y si tengo hojas y si tengo frutos, pues ustedes pueden venir a mí y comer de mí, del fruto del árbol. Pero aquí no pasaba eso.
No era que la higuera no tuviera higos, porque no se suponía que debía tenerlos. El problema era que tenía hojas, pero no tenía higos. Las hojas decían, como acabo de decir, aquí hay higos, pero no lo había. Y esto pareciera que fuera una mala publicidad como tal del mismo árbol, una apariencia que estaba mostrando, así como nos pasó con los mangos. Los mangos los veíamos súper lindos, pero era solo de apariencia, porque por dentro estaba terrible, pero había mango. Pero aquí está diciendo ni siquiera había un fruto como tal. El árbol fue maldecido por su pretensión en las hojas, no por su falta del fruto. No fue juzgada por no tener fruto, fue juzgada por mostrar que posiblemente tenía, por sus hojas, que supuestamente tenía frutos por su apariencia, pero realmente no la tenía. Lo mismo nosotros hicimos ya con el tema del mango. Pues sí, se ven los frutos, pero la verdad no ha salido un mango bueno. Entonces, ¿para qué seguimos, entre comillas, yendo hasta allá? El texto como tal es un llamado de atención sobre el desagrado por parte de Dios cuando tenemos la apariencia de llevar fruto, pero sin tener fruto en sí, sin tener un fruto apetecible en sí, sin tener un fruto que realmente sea bueno, sino que o es malo o definitivamente no tiene absolutamente nada. Y es que cuando preparé este mensaje di una frase respecto a este texto y decía: Dios no aprueba cuando hay profesión sin realidad, palabras sin caminar. O sea, es decir, de nada sirve que nosotros estemos hablando mucho, pero a la final estamos haciendo poco. Quiero que en este punto comencemos a reflexionar sobre estas preguntas. Ahí cada uno, vamos a ver un momentico, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Qué estamos aparentando ser? ¿Qué le estamos haciendo creer a las personas a nuestro alrededor que somos? ¿Realmente mis palabras y mis acciones van con lo que estoy aparentando? ¿O no? Y a la final, preguntarnos si estamos dando fruto, y si lo estamos dando, ¿qué fruto es el que estamos dando nosotros? Para esto vamos a ir a un primer punto y entrando en materia, le puse como cimiento para crecimiento. Y es algo que prácticamente el Señor en este tiempo nos ha puesto a mi esposa y a mí, como que ve, si podemos estar los años que tengamos en el Señor, el tiempo que tengamos, si podemos hasta nacer en el ministerio. Yo prácticamente desde que tenía 3 años fui a una iglesia. Y con los que han estado cerca les he podido decir, ha sido hasta ahora el tiempo donde he podido decir que estoy acercándome intencionalmente, con gusto, a sus palabras, a sus cimientos, y no hacerlo por una obligación o por cumplir. Vamos a ir al Salmo 1. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En el cuarto va a leer el cuarto y el 6 también. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y aquí, como vieron, subrayé, como lo puse en amarillo, porque prácticamente la diferencia que hace un árbol bueno, un árbol malo, según este salmo, es que se deleita en la palabra del Señor, se deleita. Y este deleitar tiene como objetivo llenar prácticamente nuestra mente con el Señor. Si una persona se deleita con algo, no tiene uno que rogarle a que haga ese algo, no, sino que lo hace ¿por qué? Porque le apasiona, porque le gusta. Lo hará por sí mismo. Pueden meditar
Puedes medir tu delicia por la palabra de Dios por el hambre que tenemos por ella hoy. Entonces, si hoy decimos, bueno, nos deleitamos o no nos deleitamos, nos apasionamos o no nos apasionamos, estaríamos dispuestos aún a dejar cualquier cosa que estemos haciendo durante el día porque deseamos llegar en ese momento de sentarnos en nuestra casa o de sentarnos en el lugar de trabajo donde estemos y podernos encontrar con su palabra. Es el punto que está diciendo este texto para hacer un árbol. Meditar en la palabra del Señor aún va más allá de venir un domingo, que es necesario, pero esto debe ser como la chispita que nos debe encender para que toda la semana lo hagamos. Va más allá aún de tener un curso bíblico. En estos días compartía una persona, uno estudia con el pastor 5 años, 6 años, 5, 4 años de teología, pero hoy puedo decirles que si uno estudia la palabra, el griego, el hebreo, antiguo, Nuevo Testamento, pero cuando uno ya siente y ve que es el deleite y la pasión poder ir a su palabra todos los días, es diferente. Comienza uno a descubrir más cosas y apasionarse muchísimo más a como lo hacía por un simple, entre comillas, curso de teología, que es importante, sí, nos da muchas herramientas, como vamos ahora a irlo al final. Pero eso, nuevamente, son chispas que nos deben prender a nosotros para ir allá, a nuestro lugar y podernos encontrar con Él y escuchar su palabra. Meditar no solamente tiene que ver con escuchar lo que acabo de decir, una prédica, una canción, un tiempo de curso bíblico, que eso es importante, pero tiene que ser una posición de que la pensamos y la afirmamos en nuestro corazón. Que cada palabra que nosotros aún escuchemos en nuestras prédicas, que escuchemos en nuestros tiempos de estudio bíblico, en los tiempos devocionales, que no sea solo ahí y ya, sino que salgamos en cada esos lugares y pensemos, reflexionemos y comencemos a afirmar en nuestro corazón y que eso cause tal cosa en nuestras vidas que queramos ir más allá. Esta meditación, como decía ahí, tiene como objetivo llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Esto se puede hacer pensando cuidadosamente en cada palabra y frase, aplicándolo a uno mismo y orando. Yo era los que personalmente decía que tener mis tiempos de devocional o mis tiempos de lectura bíblica era tomar la palabra y entre más capítulos alcanzar a leer en el tiempo de mi meditación con el Señor, muchísimo mejor era. O sea, si me podía leer 1, 2, 3 capítulos, 4, de coger de aquí de este libro, después ir por Evangelios, Proverbios, Salmos, los Corintios, Romanos, entre más yo abarcara, tomar en un solo día, en un solo momento, era lo mejor, porque me estaba alimentando. Pero estaba leyendo una cantidad de cosas que ni siquiera las estaba interiorizando. Ese es el llamado, a que lo podamos interiorizar. El significado de escudriñar la palabra es desmenuzar parte por parte, entender, comprender y poner en práctica lo que se diga. Mi esposa se ríe porque cuando vamos a comer pollo, yo hasta cojo los huesitos de ella, porque ahí hay medio pollo todavía, y lo rumeo hasta que quede lisito. Prácticamente eso es lo que hay que hacer con la palabra. Rumiarla hasta que ya le encontremos el último sabor, por decirlo así, y podamos pasar a otro texto, a otro punto, a otro momento de nuestra intimidad con el Señor. Meditar en su palabra es nutrir nuestras raíces, meterle el alimento que necesita nuestro cuerpo para poder crecer y dar fruto. Sin eso, somos tan solo higueras que aparentan, pero que están secas. Si no lo hacemos, tan solo somos como ese árbol que puede aparentar tener unos frutos espectaculares, pero cuando la gente va a ir a tomarlos y abrirlos, realmente no hay mucho que tomar de ellos. Marcos 1, bueno, aquí este punto es: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, necesitó esa conexión, esa recarga, ese alimento, ¿quiénes creemos que somos nosotros para decir
que no lo tenemos que hacer. Y eso lo vemos aún en Marcos 1:35, uno de los tantos textos donde vemos a nuestro Señor Jesús que dice: y a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Yo personalmente era de las personas que también decía, y esto es porque me retó a mí, me sigue retando a mí, y es un reto que también el Señor nos pone hoy a seguirlo teniendo en la mira. Es que nosotros decimos sí, y se puede tomar de una forma religiosa o tradicional ay, es que nuestro devocional debe ser temprano porque esa es la hora, o si no, no. Yo cuando escuchaba eso yo decía, es que levantarme temprano, yo sufro yo puedo trasnochar lo que sea, pero levantarme temprano a mí me costaba. Se nos presentó una situación hace como 2 semanas donde nos movió mucho el piso y hablábamos con unos amigos como contándoles. Ellos nos decían, pues lo único que yo les recomiendo, Juanca y Domi, es que si lo quieren tomar, porque eso ya es de cada uno, levántense temprano, hagan algo que les cueste para escuchar esa voz de Dios. Y pues a todos nos cuesta levantarnos temprano. Y yo dije, uy, pero es que todos levantarnos temprano. Bueno, miremos. Nos levantamos temprano y creo que ese día ni fue tan temprano, sí, bueno, no fue tan muy temprano. Pero a partir de ahí, el Señor nos habló tan claro todo ese día. Y uy, esto uno se siente diferente. Empezamos a hacer al otro día, y al otro día, y al otro día. Y hoy yo me asombro porque nos levantamos 5 y media, teniendo nuestro trabajo pues ahí en la casa, igual trabajando desde casa. Cuando antes por trasnochar mucho, por cosas, nos levantamos mucho más tarde. Ni siquiera yo para mis clases de teología me levantaba a esa hora. La clase era a las 7 de la mañana y yo me levantaba a las 6 y media porque como vivía ahí también, lo que al bañarme, desayune y corra para la clase. O sea, nunca me levantaba. Y como que decimos esa necesidad de levantarnos más temprano para poder hacer eso. A lo que voy con esto, Jesús daba menos tiempo para dormir y más tiempo para hablar con el Padre. Y es que si nosotros aún lo viéramos de la forma más allá de lo religioso, más allá de lo tradicional, más allá de un rito, es de que lo primero que nosotros podamos tener día a día es, antes aún de vernos con la esposa, con el esposo, antes de vernos con los hijos, antes de vernos con los padres, antes de hacer cualquier actividad, poder tener ese momento de estar con el Señor, poder escudriñar su palabra, permitir que Él nos hable, permitir que Él a través de su palabra nos alimente para los retos que vamos a tener durante el día, va a ser muy diferente. Y yo lo puedo hablar durante este tiempo, curiosamente, 2 oportunidades, 2 días que yo me di a la, ¿cómo se diría acá? A la flojera, la chochera, no sé si se entiende eso, como a lo flojo, un día no va a ser como tener ese tiempo. Esos días fui, puedo decirlo, arrogante con mi esposa, arrogante con todas las cosas que hacía, preocupado más allá de las cosas, y yo decía, no puedo, o sea, tengo que conectarme con el Señor para poder hacer eso. Entonces, si Jesús lo hizo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en esta tierra, ¿por qué nosotros creemos que no lo tendríamos que hacer? Un árbol no, y con esto es entender de que nuestro cimiento, nuestra conexión es su palabra, es tener esos tiempos de adoración en nuestra intimidad misma, es prácticamente tener ese culto que tenemos aquí, donde está la alabanza, donde está la adoración, donde le podemos decir tantas cosas a Él, donde podemos orar, pero también donde podemos estar en su palabra día a día, poderlo hacer. Ese es nuestro cimiento, eso es como lo que nos hace, como decía a este punto, el cimiento
que nos hace crecer. ¿Para qué? No solo para recibir y ponernos frondosos y ponernos crecidos como esos árboles que son tan grandes y que tienen unos frutos a veces tan inalcanzables, no para ser creyentes y ovejas con sobrepeso de que recibimos y recibimos y recibimos y no damos absolutamente nada, sino que el propósito es que los frutos que demos sean de bendición. La razón de crecer es en el conocimiento de Dios, en su presencia, es dar frutos. Es dar fruto desde lo que nosotros permitimos a nuestro corazón sentir, y que cuando vengan aún momentos fuertes, difíciles, que no sabemos cómo actuar, también aplacarlos en la presencia del Señor, en nuestros pensamientos, en la forma que hablamos y en la forma que actuamos. No es quedarnos con un conocimiento o la fuente de alimentos solo para nosotros, sino que debemos dar fruto para que otros puedan tenerla. Como decía el Señor Jesús en el versículo que leímos al principio, que Él fue a comer porque quería aún disfrutar de esos frutos, pero la maldición que Dios le pone a ese árbol es que nadie más coma de tus frutos, nadie va a poder comer de tus frutos. Ya sabemos que para que eso no pase, cimentados en la palabra, pero la idea de un árbol es que, y de nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes, es que también las personas puedan disfrutar de esos frutos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dar fruto prácticamente es seguirlo, olvidarnos de hacer nuestra voluntad, prácticamente nuestros deseos, dispuestos a cargar nuestra cruz, dispuestos a sufrir las burlas también y el desprecio de la gente por hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer, y hacer prácticamente lo que Él nos diga. Estos días, hace 2 días prácticamente, o ayer, bueno, esto le sucedió hace mucho a esta persona, tuvo un problema de hackeo impresionante. Unos amigos que pues tienen un sustento económico, gracias a Dios, bueno, tienen unos trabajos muy buenos, pero de un día para otro, todas las cuentas, todas las cosas de ella, todo se las empezaron a manipular, sacarle plata, hacer movimientos bancarios a nombre de ella, una cosa impresionante. Y ella nos mandó en un grupo que tenemos un mensaje, un devocional. Me impactaba porque ella decía que ha tenido momentos de sufrimiento, ha tenido momentos de dolor, llora, dice, hay momentos donde me estresa y lloro, como que caigo en eso, pero no pierdo en la fe de que esto es por algo. Y nosotros, para poder llegar a mí me sorprendió ese testimonio, porque para poder llegar ahí, el cimiento tiene que estar tiene que estar firme, y el fruto para ella, que nos está impartiendo a las personas que nos compartió eso, es que sí, es posible confiar en Dios. Es posible que cada uno de ustedes pueda confiar en Dios en los momentos difíciles, que así te quiten absolutamente todo, teniendo todo, puedas seguir mirándolo a Él, puedas seguir enfocado hacia lo que Él quiere, porque ella hasta nos decía, yo siento paz en cierta manera porque sé que esto es con un propósito, y es animarlos a ustedes que confíen en que Dios tiene un plan y un propósito. Una persona que está ahorita volteando con Raimundo y todo el mundo con cuentas en varios bancos que le abrieron en otra ciudad, porque se fueron de aquí de Cali para Bogotá, que estén teniendo esa paz, esa tranquilidad, es porque esos cimientos están fuertes, y ese fruto que el Señor ya puso en ellos, de mirarlo a Él, está fuerte. Es un fruto que ahí también está pasando. Pero también aquí nos habla este texto de seguirlo, olvidarnos de hacer la voluntad, hacer lo que Él nos diga, cargar nuestra cruz. Y nos podemos decir, pero esto abarca igual muchas cosas. Pero digo, sí, abarca mucho, pero lo fundamental
yo creo con el Señor y con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, es que Dios desea que de aquellos que son sus seguidores, sus discípulos, de aquellos que crecen en intimidad, puedan seguirlo y trabajar y dar los frutos que Él quiere para esto que viene a continuación. Mateo 12:31. Aquí lo voy a poner en diferentes versiones. Cuando estudié este texto me choqué como en las versiones que habla y pues en su contexto. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera 60. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:31. Reina Valera 60, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tengo que ser consciente, tengo que ser honesto y sincero. Cuando yo leí en la Reina Valera, yo no entendí. ¿Tengo mal el texto? Espérame, ya lo corregimos de una vez. Espérame porque... sí, me equivoqué un evangelio y los números los entrelacé. Lucas 11:23. Lucas 11:23. Disculpen, Lucas 11:23. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. NBI: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. La NTV, como que ya cada vez se me va poniendo como el bombillo, se me va prendiendo por dónde va esto. El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Y yo nunca había leído la TLA, voy a decirlo, pero me dio por buscar en la TLA y dice: el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Bueno, la TLA es una versión interesante, como que coge cada versículo, trata de verle cuál es el mensaje de ese versículo y lo expone. Entonces aquí prácticamente lo que me está diciendo este texto es que si quiero yo hacer la voluntad de Dios, todo lo que haga debe atraer a otros a Jesús. Todo lo que haga. Porque si no lo hago, estoy trabajando en su contra, y con mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, lo que yo soy, lo que estoy haciendo es alejarlos o atraerlos. Con esto es decir que el mayor fruto que podríamos tener al crecer en el Señor es el servir a otros, con la intención que nuestro servicio se vea el amor, el reflejo de Dios en nosotros. Y a veces pensamos que este servicio es esto, o el servicio es cuando estamos aquí, o el servicio es solamente cuando estamos como ujieres o haciendo algo en la iglesia. Pero este servicio no empieza ni siquiera en nuestros trabajos siendo testimonio a otros. Ahí no empieza. Este servicio no empieza ni termina cuando tenemos la bendición de servir aquí en la iglesia, con los niños, con los jóvenes, en la predicación, en la dirección, en la alabanza, dando un tema en las escuelas de formación. Ahí no empieza tampoco ese servicio. Sino que ese servicio empieza cuando creemos que como todos en mi casa, a veces creemos que como todos en mi casa van a la iglesia y llevamos como familia X tiempo conociendo al Señor, ya no tengo que mostrarles a Cristo a ellos, ya no tengo que atraerlos a Cristo. A veces pensamos eso. Creemos que como ya conocen que sea Dios con ellos, yo no me preocupo. Sino que decimos: como ya con mi familia vamos, como ya mi esposa aún conoce al Señor, como ya lee aún la Biblia, yo la dejo ya a ella que tenga su relación con Dios, yo me preocupo por mi relación con Dios, y más bien me ocupo de que afuera atraiga a otros. A veces pensamos así.
Pero la pregunta es, ¿cómo estoy atrayendo a Dios en el trato hacia mi familia cuando me piden algo y quizás le respondo mal? La esposa, el esposo, hijos, padres, tíos, abuelos. ¿Cómo en las discusiones y en las diferencias de la casa puedo atraer a mi esposa al Señor? Y con eso, cuando yo lo estaba escribiendo, yo decía, uy, el primero que se da palo soy yo. Porque en la discusión a veces decimos que las discusiones son para imponerme yo en el otro, y si yo tengo la razón y si es así, entonces yo tengo que tener la razón. Pero aún en esas cosas, ¿cómo yo estoy atrayendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres a Cristo? ¿Estoy con Jesús o estoy en contra de Él en mi casa? ¿Mis acciones están atrayendo cada vez más a mi esposa? Las mujeres que tienen esposo, a su esposo, ¿están atrayendo más a Jesús, a los niños a Jesús, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres? Nos estamos ayudando. A veces nosotros creemos que este punto de que estemos cimentados en la palabra para crecer como cristianos es solo participar de las cosas que hace nuestra congregación. Y aun si nosotros valoráramos los proyectos de educación, los devocionales, los tiempos de oración, cuando se hacen en la noche, por internet, cuando ahorita que vamos a comenzar las escuelas de formación, aun si valoráramos eso, diríamos, no, yo quiero que esa chispa se prenda en nuestra vida. Y el llamado es que valoremos no tanto porque la iglesia como iglesia lo haga, sino porque el Señor nos está toda hora llamando a través de las prédicas, a través de esas alabanzas tan bonitas, a través de la escuela dominical, a través de los tiempos de oración. ¿Para qué? Para que podamos decidir cimentarnos en su palabra, en su presencia, pero para que nuestro fruto comience realmente a activarse de cierta manera, a dar el fruto que debe ser, pero empezando desde casa. Como conclusión, ¿qué tipo de alimento estoy recibiendo como discípulo y discípula de Cristo? Es tiempo de ser más intencionales en esa búsqueda por el conocimiento y la palabra de Dios, por su presencia, y que no sea cada 8 días, sino que ojalá sea día a día, todos los días, de manera personal. Y 2, que nuestros frutos deben ir alineados a la voluntad de Dios, servir a otros y atraerlos al amor de Cristo, empezando desde nuestras casas. Que muchos puedan venir a tomar los frutos que cada uno de los que está aquí está dando. Que aún podamos dar tanto fruto a las personas en nuestros trabajos, en nuestro día a día, cuando vamos a mercar, cuando nos subimos al mío, cuando estamos en la moto, aún en la moto, cuando estamos en el carro, que aun cuando se presenten tantas cosas y tantas situaciones, aún con nuestra actitud podamos estar atrayendo a la persona al amor del Señor. Entonces voy a invitar ahí que puedan cerrar sus ojos y podamos orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias por esta iglesia, el Redentor, Padre Santo, por sus pastores, Señor, por todo el equipo de liderazgo, por todas las personas que vienen aquí, Señor, a recibir de ti. Te pido, Padre, que tú seas hablando a nuestros corazones y avivando a nuestro corazón de una forma de que nos apasionemos cada vez más por ti, Señor, que nos apasionemos por aprender más de tu palabra, por ir a donde está el maestro, a ti directamente, con nuestra Biblia, con nuestra música que tengamos, con lo que tengamos a la mano,
pero que día a día podamos apartar ese tiempo, Señor, de que antes de encontrarnos con cualquier persona, de antes de encontrarnos con un familiar, de hacer cualquier cosa en nuestros trabajos, podamos encontrarnos contigo y ser esa conexión y esa recarga prácticamente para todo lo que viene en el día, y que durante el día Santo Espíritu nos permita dar ese fruto que pueda atraer a otros. Trabaja en nuestros corazones para que todo lo que pensemos, hagamos y digamos, Señor, sea para poderte servir y para atraer a otros a tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Juan Camilo. Señor, Dios te bendiga por esa palabra. Vamos a buscar, Señor, cada día, no cada 8 días, cada día buscamos de la palabra del Señor. Voy a invitarle para que los que están en la parte de atrás nos acerquemos, llenemos la silla que están acá adelante, por favor. César,